Bueno, bienvenidos. En esta clase vamos a introducirnos en el pensamiento de Nicolás de Cusa, que es uno de los filósofos más originales del siglo XV. Nuestro punto de partida va a ser su concepción metafísica, pero con un objetivo muy preciso: entender cómo esa metafísica funda una nueva forma de pensar al ser humano. El pensamiento de Nicolás anticipa algunos rasgos decisivos de la modernidad. En particular, él coloca a la mente humana en el centro como una imagen del infinito capaz de conocer, de crear y de transformar el mundo. Y en ese sentido es que podemos decir que, de cierta manera, anuncia el comienzo de la época moderna. Pero esto no quiere decir que el Cusano sea un pensador moderno en sentido estricto, solo que su pensamiento abre caminos que después van a ser recorridos por la modernidad. Una forma clara de marcar la frontera entre la Edad Media y la modernidad es la que están viendo en pantalla, es decir, pensar en el problema del fundamento de la verdad. A partir de Descartes, ese fundamento empieza a trasladarse desde Dios hacia el sujeto. Esta es una hipótesis heideggeriana que vamos a tomar por buena, aunque puede discutirse, pero nos sirve en este caso para compararlo con Nicolás, porque en el caso de Nicolás de Cusa no hay dudas, o sea, para él el fundamento de la verdad es también el fundamento del ser, y ese fundamento es Dios, y ese Dios es el Dios de la revelación judeocristiana. Ahora bien, a diferencia de muchos filósofos medievales, el cusano considera que la esencia de la mente humana reside en su creatividad. Es una creatividad que se expresa tanto en el conocimiento científico, por ejemplo, como en la capacidad de producir cultura, instituciones, civilizaciones enteras. Y además está marcada por un rasgo esencial que es la libertad. Entonces, es esta nueva centralidad de la mente como productora la que podríamos decir que va a sentar las bases para una transformación profunda de la comprensión filosófica del ser humano. Ahora bien, justamente porque queremos entender qué dice Nicolás de Cusa sobre el ser humano, necesitamos dar un paso atrás. Toda antropología, es decir, toda visión del hombre, se apoya en una determinada concepción del ser de las cosas. Y esa concepción del ser de las cosas, a su vez, depende de una postura metafísica. Entonces, en otras palabras, no podemos comprender su visión de la mente humana sin enmarcarla en una ontología más amplia, sin preguntarnos primero qué es el ser para Nicolás de Cusa y cómo se lo piensa. Por eso, en esta primera clase vamos a presentar de una manera resumida la concepción metafísica del cusano. Y lo vamos a hacer en función de un objetivo, que es introducir la noción de humanidad perfecta, que es el fundamento de su antropología. Perfecto hay que leerlo siempre en contexto medieval, por lo menos, como la traducción de perfectus, que quiere decir completo. O sea que acá no estamos hablando de otra cosa, sino de una humanidad, o como veremos, de un ente singular, en el cual todo aquello que hace al ser humano, se da de la forma más plena posible, de la máxima forma posible. Eso es la humanidad perfecta. Bueno, y después en la próxima clase nos vamos a centrar en el otro punto clave, que es la capacidad creativa de la mente, entendida como su esencia más profunda. En los libros 1 y 2 de La Docta Ignorancia, que es un tratado filosófico
que es el primer tratado filosófico del Cusano y presenta, digamos, su cosmovisión filosófica de una manera tal que lo hace muy útil para una clase de presentación. Bueno, en estos libros uno y 2 del Docta Ignorancia, Nicolás de Cusa describe al mundo que conocemos, el mundo en el que vivimos, que es finito, es múltiple, es cambiante, y dice que por lo tanto debe estar originado en un primer principio único. A ese principio él lo llama máximo, usando un término que toma de las ciencias matemáticas. El máximo es para él aquello mayor que lo cual nada puede ser. Hay una larga tradición medieval detrás de esta idea, pero la vamos a dejar de lado ahora. Ahora bien, este principio, este primer principio de todas las cosas, por ser máximo, es infinito, porque si tuviera un límite o un fin, eso implicaría que podría existir algo más allá de él, algo aún mayor, o sea, no sería lo máximo, ¿no? Además, por ser infinito, no puede estar determinado o limitado de ninguna manera, porque toda determinación implica una diferencia, una alteridad, ¿no? Una otredad, y el máximo no admite, o lo máximo no admite nada fuera de sí. Por eso, el primer principio es uno, no hay otro con el que pueda compararse o establecer una relatividad, y por eso mismo también es absoluto, lo que literalmente quiere decir sin ataduras, desligado, libre, incondicionado, sin dependencia de nada. Esta unidad absoluta implica que no hay nada afuera de lo máximo. Todo está contenido en este principio, dice Nicolás, de una manera tal que puede ser llamado, cosa que él hace en otra obra, no en esta, complicatio absoluta. Es decir, todo lo que es y todo lo que podría llegar a ser está incluido en él, está implicado, coimplicado en él. Ahora bien, acá hay una distinción que es importante entre lo que es y lo que podría ser. Ahora bien, en el primer principio, lo que podría ser no está en él como algo virtual, como algo potencial, como una semilla, por ejemplo, que tiene que desarrollarse, sino que se encuentra en su forma más actual y más plena, porque la virtualidad implica el cambio, el pasaje de un estado al otro, y ese pasaje introduce alteridad, pero lo máximo es pura identidad, o sea, no puede cambiar, porque si cambiara podría ser más o menos que lo es y no sería lo máximo. Entonces, en ese sentido, en lo máximo coinciden la potencia y el acto. No hay una oposición entre la posibilidad y la realización. Todo está ya plenamente en él, sin devenir y sin transformación. Entonces, si nada puede darse fuera de lo máximo, el mundo finito que nosotros conocemos es el despliegue, la explicatio, es el término latino que usa Nicolás, de una de las infinitas posibilidades que están contenidas en acto en él. ¿Cómo se da este despliegue? ¿Por qué lo uno que nada necesita se manifiesta en lo múltiple? Esa es una pregunta que supera nuestra capacidad racional. Y vinculado con esto también aparece otra dificultad, entender qué tipo de ser tiene lo creado, lo principiado. Porque todo lo que tiene un comienzo y por lo tanto un fin, parece participar tanto del ser como del no ser, ¿no?
Somos algo y un momento después dejamos de serlo. Pero a la vez, el no ser, por definición, no es, o sea, no existe. Entonces, ¿cómo entendemos esto? No lo entendemos, dice Nicolás. Lo que sí podemos entender racionalmente es lo siguiente, que lo finito, por el solo hecho de tener un fin, no puede haberse dado el ser a sí mismo, porque si no, tendría la plenitud del ser. O sea que necesariamente es un principiado. Y si es un principiado, tiene un principio. Y si tiene un principio, debe, en la medida de lo posible, asemejarse o parecerse a ese principio del cual procede. Justamente por eso, el conjunto de todo lo creado, es decir, todo lo que ha sido principiado, también es a su manera uno e infinito. Es uno porque forma una totalidad, o sea, no hay nada creado que quede fuera de él, ¿no? El universo es todo lo que hay. Y es infinito porque nada externo puede ponerle un límite. En ese sentido, Nicolás de Cusa también lo llama lo máximo. Pero hay una diferencia fundamental con el primer principio. El principio primero es necesariamente infinito porque no depende de nada. En cambio, todo lo que procede de ese principio, incluido el universo, no se ha dado el ser a sí mismo, ha sido originado. Y eso ya implica desde el comienzo una limitación. Entonces, a ese mundo originado, el universo, no se lo puede llamar absoluto, o sea, en el sentido de desligado o libre o sin condiciones, como decíamos recién. Todo lo contrario, está marcado por el límite. Es, en el lenguaje cusano, contracto, ¿eh? Es decir, determinado, restringido. Entonces, tenemos esta paradoja constitutiva. El universo es máximo y es contracto. Es decir, es máximo en el sentido de que lo abarca todo, pero es contracto porque está determinado, porque es finito. Y esta es una paradoja que expresa su condición ontológica. O sea, y para nuestra razón, se aparece como contradictorio y por lo tanto incomprensible. Entonces, Nicolás no busca argumentar racionalmente, sino em, recurre a un ejemplo, que es el de la progresión numérica, para hablar de este infinito que es a la vez contracto o determinado, ¿no? Él dice, la serie de los números puede continuar indefinidamente, sin límite, pero no por eso es realmente infinita. ¿Por qué? Porque tiene un punto de partida que es la unidad. Esa unidad es la condición que hace posible toda la serie. La posibilidad de seguir agregando números, nosotros podríamos decir hasta el infinito y más allá, no es para Nicolás de Cusa una infinitud en acto, sino más bien una indeterminación, porque siempre algo más se puede agregar. Esto a él lo llama infinitud privativa, que es un término un poco misterioso, pero en realidad privativo, lo único que significa es que le falta algo que debería tener. Y en este caso, lo que le falta es la actualización plena de su infinitud potencial. Entonces, porque esta serie numérica es infinita en potencia, sí, pero en ningún momento de su despliegue llega a ser infinita en acto. O sea, nunca se convierte efectivamente en infinito o actualmente en infinito. Y si esto ocurriera, si esto finito, que ya tiene a la unidad como condición de posibilidad, llegara a volverse infinito en acto,
Bueno, en realidad no puede ocurrir. O sea, le saco el si esto ocurriera. Es un tránsito imposible. Para Nicolás es un absurdo. No puede haber paso de lo principiado a lo que no tiene principio. Entonces, de la misma manera que su infinitud es finita, ¿no? Siempre estamos con esta condición ontológica paradojal del universo. También la unidad, esta es otra paradoja, la unidad del universo se realiza en la pluralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el universo como totalidad, ¿no? Eh, tenga una prioridad ontológica sobre cada ser individual, solo existe de hecho en los individuos concretos, en este, en aquel, en cada uno de los entes determinados. Es decir, el universo no subsiste como si fuera una forma platónica separada. No es algo abstracto, digamos, que flota por encima de las cosas. Solo existe en tanto se actualiza de manera diversa en cada uno de los individuos. Ahora bien, entre el universo como totalidad y cada individuo singular hay una escala. Esta escala está formada por los géneros y por las especies, que son niveles intermedios en los que se organiza la pluralidad del universo. Pero, y esto es muy importante, tampoco los géneros o las especies existen por sí mismos como si fueran paradigmas platónicos. No son realidades separadas, autosuficientes. Son, podríamos decir, principios metafísicos que solo existen, igual que el universo, o sea, solo existen en la medida en que se realizan en individuos concretos. Por esto, Nicolás sostiene que solo los individuos existen en acto. Los géneros existen contractamente, digamos, de forma determinada en las especies, y las especies existen solo en los individuos. O sea que la existencia efectiva se da únicamente en cada singular. Esto pone de manifiesto algo clave también sobre el máximo contracto, digamos, sobre el universo, y es que la unidad de lo máximo contracto o perdón, unidad del universo no es como en el máximo absoluto, como en el primer principio, una unidad igual a sí misma. Al contrario, esta unidad se manifiesta en una pluralidad que está estructurada gradualmente. Cada individuo es distinto de los otros y según cómo se lo mire, puede ser más o menos que los demás. Con el lenguaje de la docta ignorancia, que es un lenguaje cuantitativo, podríamos decir que cada ente es más y menos que los otros, dependiendo del aspecto desde el cual lo comparemos. Y justamente porque cada individuo es finito, es determinado y es singular, está necesariamente en relación con todos los demás. No existe aislado. Por eso mismo, también, ningún individuo, otra cosa importante, puede realizar la perfección de su especie. Siempre es posible que haya otro o que aparezca otro, que nazca otro, que la realice mejor en algún aspecto. La perfección queda entonces como un horizonte, perdón, la perfección siempre en términos de plenitud, ¿no es cierto? De completitud, como un horizonte que nunca es alcanzado del todo por ningún ente finito. Esta estructura jerárquica, en la que hay grados superiores y grados inferiores, no se prolonga hasta el infinito. Siempre hay un límite, aunque no sea un límite absoluto. Por ejemplo, siempre vamos a poder señalar en acto al individuo más bajo dentro de la especie más baja del género
más bajo que exista. No sé, acá estoy viendo en la pantalla una especie de molusco, por ejemplo, con el número 1. Y lo mismo vale también para el extremo opuesto. También hay un más alto, el ejemplar más elevado. Sin embargo, porque lo principiado es contingente, es decir, que podría ser de otro modo, siempre está abierto a nuevas posibilidades. ¿Esto qué significa? Que incluso si nosotros tenemos en acto ahora el individuo más bajo que conocemos, vayamos de nuevo a nuestra especie de molusco, eh, siempre podría haber otro más bajo o superior, ¿no? De otra especie o de otro género. En resumen, ningún individuo alcanza plenamente el límite de su especie. Del mismo modo que ninguna especie alcanza plenamente el límite de su género y ningún género el del universo. El universo mismo tampoco alcanza su propio límite. ¿Por qué? Porque ese límite, esa plenitud, no está en el orden de lo contracto, está en lo máximo absoluto, que es inalcanzable para todo aquello que ha sido originado. Entonces, y acá tenemos un problema. Si lo máximo absoluto es la perfección misma, la perfección de todo y de cada cosa, pero el universo no puede alcanzarlo por sí mismo, entonces parecería que a la creación le falta algo, ¿no? Le faltaría como la plenitud que pertenece al obrar de Dios. Y esta falta de plenitud se nota incluso en el caso del ser humano. Y esto lo vamos a explicar mejor en la próxima clase, pero el ser humano tiene una condición especial. Acá estamos muy orondos en el número 24 de la imagen, ¿no? Nuestro intelecto no es simplemente un despliegue, una explicatio de la unidad divina, como en el resto de todas las criaturas, sino que es una imagen simple de la unidad de lo máximo absoluto. Esto lo decimos y lo dejamos entre paréntesis hasta la próxima. Pero incluso así, incluso siendo una criatura privilegiada, la mente humana no se ha dado el ser a sí misma. O sea, está limitada por su condición finita. Tiende hacia la verdad, pero la verdad, tal como es en sí misma, es inalcanzable. Entonces, el intelecto humano vive también en esta tensión entre lo finito y lo infinito, y por eso siempre queda abierto, siempre está en camino hacia su plenitud. En este contexto, Nicolás plantea en el libro 3 de la Docta Ignorancia una hipótesis fundamental para su cosmología. ¿Qué pasaría, dice, si existiera en acto el máximo individuo singular de una especie? ¿Qué implicaría eso para el universo? Y en el segundo capítulo del libro 3 de la Docta Ignorancia, él recurre en latín al pretérito imperfecto del subjuntivo, que es hipotético, para hipotetizar las condiciones de existencia de este individuo máximo. Si este individuo máximo existiera, sería en acto todo lo que es posible dentro de los límites de su género o de su especie. Pero acá aparece un problema. Esa existencia no podría siquiera pensarse si nos mantenemos dentro de los límites de lo contracto. Lo contracto, por definición, no puede realizar plenamente la perfección. Esa perfección es absoluta y solo puede venir del máximo absoluto. Entonces, si un individuo alcanzara la perfección de su especie en acto, no podría hacerlo solo por su condición contracta. No sé si se entiende esto.
Esta maximidad solo sería posible si en él estuviera presente lo máximo absoluto mismo. Ahora bien, dijimos varias veces, lo absoluto no puede existir como contracto, no puede transformarse en algo determinado. Y a la inversa, lo contracto tampoco puede devenir absoluto. Por lo tanto, si este individuo máximo existiera, debería reunir en sí de manera inseparable las dos naturalezas, la naturaleza absoluta y la naturaleza contracta. Estarían unidas sin confundirse, que en lenguaje teológico significa que este individuo sería a la vez Dios y criatura. Ahora bien, otro problema. Esta unión, que, como dice el Cusano, supera toda nuestra comprensión, no puede, si se diera, digamos, no podría darse en cualquier tipo de ente. ¿Por qué? Recordemos que el universo está estructurado jerárquicamente. Es decir, cada grado contiene, en esta estructura jerárquica, cada grado contiene algo de los grados inferiores y lo lleva consigo. Por ejemplo, lo vivo se construye a partir de los elementos inorgánicos. Los animales, además de tener vida y cuerpo, tienen sentimientos. Los humanos, además de tener sentimientos, bueno, cuerpo, vida, tienen la razón, no, son racionales, tienen mente. Esto quiere decir, esta graduación quiere decir que no cualquier ser puede ser sede de la unión entre lo absoluto y lo contracto. Si esta unión se realizara, por ejemplo, en un animal o en una piedra, Dios quedaría privado de alguna perfección. Y eso es imposible. Es decir, si lo absoluto se uniera con una piedra, carecería de la vida. Si se uniera con un animal, carecería de la razón. Por lo tanto, el único ser adecuado para recibir en sí lo absoluto es aquel, perdón, y otra cosa, si se uniera con un ángel, carecería de cuerpo, al que también, digamos, forma parte de lo creado. Entonces, volvemos a lo que estaba diciendo. El único ser adecuado para recibir en sí a lo absoluto es aquel que tenga algo en común con todo lo que existe, con todo lo que es. Tiene que ser un ente que reúna en sí todas las notas propias del universo: la materia, la vida, las emociones, el intelecto. Ya estamos viendo cuál es ese ser. Este ser, para Nicolás de Cusa, es el ser humano. Él lo llama naturaleza media. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana se reúnen tanto lo superior de lo inferior como lo inferior de lo superior, dice él. Desde la materialidad de los minerales hasta la espiritualidad e intelectualidad de los ángeles, todo, de alguna manera, está presente en el ser humano. Justamente por eso, si la naturaleza humana fuera elevada a la unión con lo absoluto, esta unión incluiría simbólicamente a todo el universo. El ser humano, perdón, y no simbólicamente, incluiría a todo el universo. Sobre los símbolos vamos a hablar la vez que viene, ontológicamente a todo el universo. El ser humano, llamado con justicia microcosmos, condensaría en su plenitud, o sea, ese ser humano, ¿no? Unido con lo absoluto, todas las perfecciones de los entes. Pero de nuevo, tenemos que recordar que la naturaleza humana no existe como una idea separada, como un eidos platónico. Existe solo de manera contracta en individuos concretos. Ya dijimos que lo único que existe es lo singular.
Entonces, la unión entre lo humano y lo absoluto no puede darse en abstracto, tiene que realizarse en un hombre determinado, tiene que realizarse en un individuo singular. Es un individuo, dice Nicolás de Cusa, que sería hombre de tal modo que también sería Dios, y sería Dios de tal modo que también sería hombre, porque en él se daría la unión sin confusión de las dos naturalezas. En el capítulo siguiente a la docta ignorancia, o en el cuarto capítulo, Nicolás deja el tono hipotético de lado, o el modo hipotético de lado, deja de usar el subjuntivo y pasa a hacer una afirmación. Él dice, a la luz de los testimonios disponibles, esa unión se dio efectiva e históricamente en Jesús de Nazaret. Nosotros no vamos a seguir por ese camino, porque bueno, no es el tema de esta serie de clases, pero sí quería yo presentar la cristología del Cusano contextualizada en esta cosmología a la cual corona, solo en la medida en que fundamenta la concepción que Nicolás tiene de la naturaleza humana, que va a ser el objetivo de la clase que viene. Entonces, vamos a quedar pendientes hasta la próxima clase con una última aclaración, que es que esta primera clase que di sobre Nicolás de Cusa, que fue una introducción a su metafísica y organizada en función de presentar su modelo de antropología teológica, está toda basada en el primer capítulo de mi libro que se llama Nicholas of Cusa on the Trinitarian Structure of the Innate Criterion of Truth, es decir, un título muy mal elegido por mí porque ni yo misma me lo acuerdo, pero traduciendo es Nicolás de Cusa eh, sobre la estructura trinitaria del criterio innato de verdad. Es un libro de antropología filosófica, de la antropología filosófica del Cusano, justamente. Bueno, pero no es el tema de esta clase, simplemente quería aclarar cuál era la bibliografía que usé. Será hasta la próxima.